Ovinos Información Útil presenta Importancia del diagnóstico parasitológico con el médico veterinario zootecnista, maestro en ciencias Alejandro Besné Mérida. Plática en aplicación Zoom. Pues bueno, pues vamos a empezar. El doctor Ariel me pidió de favor si les ayudaba, bueno, que si le ayudaba yo a dar una plática acerca de lo que sería la importancia de diagnosticar, ¿no? Los parásitos en el aspecto, digo, como la página a la que él es administrador habla es de ovinocultura, pues en este aspecto, ¿no? Y la verdad es que sí es un aspecto muy importante para diagnosticar de manera adecuada. Sí, y ahorita vamos a ver por qué y cómo deberíamos de hacerlo, ¿no? Cómo deberíamos solicitarlo si nosotros no podemos hacer el diagnóstico. ¿Vale? Entonces, bueno, pues la plática es acerca de eso, la importancia de ese diagnóstico parasitológico en los ovinos, ¿no? Entonces, bueno, podemos empezar con ciertas definiciones para quien no está, digamos, metido en este aspecto como médico veterinario, algunas cosas que debemos recordar. Y para los médicos veterinarios y los estudiantes que están en esta plática, pues es importante, ¿no? Recordar algunas cosas, ¿no? Entonces, lo primero, bueno, un parásito, ¿sí? Recordemos que un parásito es un organismo biológico que establece una relación simbiótica con otro organismo, ¿sí? No necesariamente de su misma especie, incluso del mismo fin, por así decirlo, pero con la cualidad de que aquí este parásito va a tener problema, bueno, va a causar un problema al otro individuo con el que está haciendo esa relación, ¿sí? De a expensas de él, o sea, ocupa todos sus materiales que el animal ingiere o que produce, ¿no? Y esto, trasladándolo al aspecto médico, pues bueno, causa bastantes problemas, dependiendo mucho de qué tipo de parásito, ¿no? Pero en general sí son problemáticos. En ese aspecto, desde el punto de vista parasitológico, tenemos dos definiciones también que debemos recordar o saber, que es a lo que se llamaba huésped, ¿sí? Tenemos lo que es un huésped intermediario y un huésped definitivo, ¿sí? Todos los parásitos necesitan huéspedes intermediarios, ¿sí? Pero todos los parásitos sí tienen un huésped definitivo, ¿sí? La diferencia entre uno y otro es que el huésped intermediario es un huésped, que es otro organismo biológico con el cual el parásito hace una relación simbiótica, pero en el cual el parásito no puede dividirse o replicarse o reproducirse de manera sexual, ¿sí? Llega hasta cierta fase, se queda estacionado ahí y es capaz de transmitir la infección, ¿sale? Pero no puede reproducirse de manera sexual en él, o sea, no puede producir gametos. Puede reproducirse de manera asexual, ¿sí? Como en el caso de algunos parásitos, ¿vale? Pero, bueno, ese es el aspecto del huésped intermediario. Ahora, el huésped definitivo, en el cual el parásito, ¿sí? Realiza todo su ciclo de vida, su reproducción de tipo sexual y produce esos gametos, ¿vale? Eso es lo que es un huésped definitivo. En el caso de los ovinos, la mayoría de sus parásitos no requieren un huésped intermediario, ¿vale? Casi todo se desarrolla dentro del mismo No, animal, porque si quiero ¿sí? el micro. Creo que O sea, lo lo que llamamos escuchamos. esto es ciclo de vida, ¿sí? Ese ciclo de vida se refiere a cómo se reproduce ese parásito, cómo genera su progenie y cómo se desarrolla dentro del animal, ¿sí? En este caso, ¿sí? Ese ciclo de vida está formado de estadios o fases que pueden ser infectantes y muchas de ellas nos sirven para diagnosticar, ¿sale? Entonces son como algunas definiciones que hay que recordar. En la foto lo que ven es una larva, ¿sí? De un nemátodo, y de hecho esta es de un control cultivo que se le hizo a un borrego precisamente. No me acuerdo si es Cavertia o si es Esophagostomus, uno de los dos, ¿sí? Pero se pueden diferenciar en esto, ¿sí? Tengan presente eso ahorita en la mente, más adelante lo vamos a retomar, ¿sí? Entonces esto es, digamos, la definición de algunas con respecto a lo que es la parasitología, ¿sí? Ahora, también tenemos que acotar o recordar ciertas
que se refieren a lo que es las enfermedades parasitarias como tal. ¿Sí? Primero, muchas personas, también médicos, ¿sí?, asocian diarrea a parásitos generalmente. Esto no es causada por los parásitos. Hay parásitos que no causan diarrea. ¿Sí? Entonces, hay que distinguir estas cosas. ¿Sí? Puede haber otros signos clínicos que a veces no los que relacionamos de manera directa con una infección parasitaria, ¿no? Como la anemia, como el edema, como trastornos respiratorios, trastornos hepáticos, etcétera. ¿Sí? O sea, puede existir otros signos clínicos, no solo diarrea y vómito. ¿Okay? Ahora, algo que también hay que recordar de esto es que las enfermedades parasitarias generalmente son de animales o muy jóvenes o muy viejos, ¿sí?, o que tienen algún tipo de supresión inmunológica, o sea, no pueden defenderse de manera adecuada. En general, un animal adulto, ¿sí?, o digamos adolescente o adulto, ya desarrollado en la vida, ¿sí?, su vida adulta normal, sería complicado que nos muestre una parasitosis, una enfermedad parasitaria como tal, porque ellos ya están acostumbrados o ya tienen las suficientes defensas para protegerse. Los animales muy jóvenes no las tienen y los animales muy viejos tampoco. Y entonces esto hay que distinguirlo también, ¿sí? Esto en el aspecto o acotándolo a lo que es la reproducción de ovinos, de borregos, ¿sí?, nos explica de cierta manera el por qué los corderos son reservorios generalmente de parásitos que pueden afectar a los adultos y los adultos se quedan como hospederos, ¿sí?, o reservorios de esos parásitos y mantienen ese parásito en el acto, ¿sale? Y para los que casi siempre afecta, pues son animales viejos, ¿sale? Ahora, no todos los parásitos causan problemas. Dentro de los parásitos, los céstodos, ¿sí?, tienen una simbiosis casi perfecta. O sea, realmente los signos clínicos son muy, muy, muy escasos cuando hay una cestodosis, ¿sí? Tal vez lo máximo que se puede llegar a ver, tal vez una pequeña baja de peso. Ahora, el problema de los céstodos es que no vienen solos, ¿sí? El estar ahí hace que se cambie y se desregule inmunológicamente todo lo que es el intestino y entonces pueden aprovechar otros parásitos para atacar, ¿sí? Bueno, lo que están viendo ahí en la fotito son 5 huevos, perdón, de estrongilis. Esto es una forma de diagnosticar, pero no podemos decir cuál, ¿sale? Que bueno, qué parásito es el que está transmitiéndose. Bueno, luego tenemos esto, ¿sí? ¿Por qué es importante una infección parasitaria o por qué nos preocupa esa infección? Pues primero porque hay una baja de peso, ¿sale? Y esto traduciéndolo en aspectos productivos, pues nos va a generar una pérdida económica, porque el animal no va a llegar al peso necesario, ¿sí? Va a incrementar poco a poco su peso. ¿Por qué? Pues porque todos los parásitos se lo están comiendo, todo lo que él está comiendo, ¿sí? En algunos casos, algunos parásitos pueden llegar a causar la muerte del animal, ¿sí? Que esto es como la última parte o la última fase de lo que tiene una infección parasitaria, ¿sí? Ahora, eh, bueno, creo que se me perdió esto. Ya está. No. Entonces, todo esto, a final de cuentas, se va a traducir en pérdidas económicas para el productor, porque pues, los animales no llegan al peso, no van a producir lo suficiente, no se van a reproducir, van a tener un estrés, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que pueden causar los parásitos, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante el diagnóstico? Pues porque tenemos que saber la causa de algunos de nuestros signos clínicos que están presentando los animales. No de todos, pero sí de algunos, ¿sí? Porque se pueden confundir con algunos otros, ¿ok? Ahora, el diagnóstico nos va a servir también, sobre todo,
para dos aspectos muy importantes, ¿sí? Que el primero es administrar un tratamiento específico. ¿Sí? ¿A qué me refiero con tratamiento específico? A dar exactamente el desparasitante que se requiere para matar al parásito que estamos diagnosticando. No es válido dar un desparasitante nada más así, porque se me ocurrió, porque fue el que me recomendaron, porque fue el que siempre ocupo. No, hay que saber cuál y por qué, ¿sale? Porque vamos a ver más adelante qué es lo que sucede con esto. Ahora, también es para evitar sobremedicación de los animales, ¿sí? Ustedes saben que por norma sanitaria muchos desparasitantes no pueden ser ocupados antes de llevar al rastro a los animales, ¿sí? O que no se pueden ocupar, ¿sí? Esto pues, también lo tenemos que saber porque hay ciertos medicamentos que no se pueden dar o se pueden estar sobre administrando y esto también nos puede causar un problema de resistencia. ¿Sale? Vale, ahora, para cuestiones prácticas, ¿sí? La mayoría de los parásitos que van a afectar a los ovinos de manera frecuente, por lo menos aquí en México, ¿sí? Son parásitos que afectan por lo general el tracto gastrointestinal. ¿Sí? Existen protozoarios, ¿sí? Como las coccidias, que van a estar en el intestino delgado. ¿Sí? ¿Sale? Bájale, cariño. Luego tenemos, por ejemplo, otros nemátodos, ¿sí? Que como ven son varios. ¿Sí? Esto nos va a ser un problema a la hora de diagnosticar. Porque algunos están en compartimientos comunes, como el intestino delgado o como el estómago. ¿Vale? Podemos tener en pulmones, sí, también. Esto no es tan común, pero se puede tener. ¿Sí? Y pueden también afectar. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, fasciole hepática, que es el único que va a estar en hígado, que también puede causar problemas. ¿Ok? Y esto más común en los ovinos se llama moniesia. ¿Ok? Y les digo, el problema es de que su presencia en el intestino va a hacer que otros parásitos puedan colonizar. Y por eso no es conveniente. Entonces, vean cómo hay varios parásitos que pueden estar al mismo tiempo en el mismo lugar. Y generalmente son de tipo mixto. Es decir, van a tener varias especies al mismo tiempo. ¿Sí? Generalmente lo van a hacer por infecciones mixtas. No hay un signo que diga, es que tiene moncos, es que tiene la dorsalgia, es que tiene caverna. ¿Sale? Son signos clínicos muy parecidos y no nos vamos a poder distinguir por eso. ¿Sale? Ahora, la estructura que generalmente vemos en una flotación o en algo que mandamos al laboratorio es esto, que es un huevo de estrongylido típico. No se puede decir que son iguales, ¿sale? La diferenciación es imposible sin hacer un diagnóstico específico que es el copropultivo, ¿ok? Vamos a ver por qué es necesario esto. ¿Sí? Entonces, básicamente pues, son los que se tienen aquí. ¿Qué tenemos como tal? Primero, los protozoarios, las coccidias, ¿son comunes? Sí. Generalmente afectan animales jóvenes, como el cordero, ¿sí? Van a estar en el intestino delgado y van a generalmente a producir una diarrea oscura, que es producto de el desgajamiento de la mucosa intestinal y que produce hemorragias, ¿sale? Como se digiere la sangre, entonces las heces van a salir de color oscuro, ¿sí? Porque es sangre digerida. Ahora, aquí el problema es de que hay varias especies de esas coccidias y que pueden estar afectando al mismo tiempo y cada una tiene su espectro de daño hacia el ovino, ¿sale? Y esto es lo que les decía, como los adultos van a establecer una relación, digamos,
equilibrada con esos protozoarios, puede haber adultos portadores sanos, ¿sí? Pero que pueden estar eliminando esto al medio ambiente y entonces estar contaminando las pasturas, el corral, etcétera, y mantener en ese aspecto esa infección. ¿Okay? Ahora, entre los dermátodos el más importante es la fasciola hepática, ¿sí? Es el más frecuente que existe, está en el hígado, produce una baja de peso, produce edema y trastornos hepáticos, ¿sí? Afortunadamente no es tan difícil de diagnosticar porque tiene su forma diagnóstica específica, que es la sedimentación, pero puede estar, ¿sí? Entonces, confundir este con un nematodo no es tanto problema, ¿sí? En el caso de los céstodos, pues, tampoco es tan diferente, ¿sí? Los céstodos, por lo general, ¿sí? Tienen este aspecto como de cinta, ¿ok? Y les digo, no genera muchos signos clínicos, ¿sí? A lo mejor diarrea, pero es raro, ¿sí? Puede haber una baja de peso, sí, una ganancia baja de peso, sí también, pero a veces es poco frecuente notarla. Pero el problema es de que van a estar ahí y pueden hacer que otros parásitos colonicen, ¿vale? Donde vamos a tener mayor problemas aquí, ¿sí? En los nemátodos, porque son los más frecuentes, ¿sí? Pueden tener al mismo tiempo 5 o 6 especies distintas de nemátodos, ¿sí? Que son como las que están apareciendo ahí en la imagen, en la fotito. Son las clásicas lombricitas, ¿sí? De hecho, aquí en esta foto hay 3 especies distintas de nemátodos, pero pues es difícil distinguirlas así, ¿no? Ahora, de los parásitos que afectan a los ovinos son los más dañinos. De hecho, este que está aquí es el más mortal de todos ellos, se llama Haemonchus, ¿vale? Algunos de estos nematodos además tienen un fenómeno que se llama hipobiosis, ¿sí? Esto significa que algunas larvas se quedan en un estado latente, ¿sí? Durante el invierno, y cuando es la época de reproducción y de nacimiento, se reactivan, infectan a los poderos y entonces hay una mortalidad más elevada, ¿sí? Y es a razón de estos parásitos que están ahí. Ahora, el diagnóstico de estos nematodos tiene que ser diferencial, es necesario y esencial, ¿sí? Tienen que decidir o tienen que saber cuál parásito está ahí. Pero como todos arrojan un huevo como este, ahí es donde empieza la dificultad, ¿sale? Entonces, ese es el problema. Ahora, ¿qué otro problema tenemos en el aspecto de los parásitos y los ovinos? Los tratamientos, ¿sí? Tenemos 3 espectros, por así decirlo. ¿Sí? Tenemos la fase de control, la fase de tratamiento y la fase de erradicación. La fase de erradicación la podemos eliminar porque no es posible. ¿Sí? ¿Por qué no es posible? Porque los parásitos están evolucionando con nosotros y con los animales y con cualquier especie biológica a la que parasitan, han venido evolucionando con ellos conjuntamente. Entonces no es posible erradicarlos, pero sí podemos controlarlos o tratarlos, ¿sí? ¿Qué métodos de control pueden existir? Bueno, sobre todo ¿no? El principal, higiene, mantener los establos limpios, mantener los corrales limpios, sin humedad, etcétera, etcétera, etcétera. Desinfección, se salen un acto, llega otro, hay que desinfectar, lavar bien todos los instrumentales, todos los sitios, etcétera, ¿sí? Para evitar que haya parásitos ahí que puedan parasitar a los nuevos individuos que están llegando, ¿no? ¿Qué otro método de control? Algo que se usa en ovinos de pastoreo, rotar potreros, ¿sí? Rotar potreros significa cambiar el lugar de pastoreo para darle tiempo a que los parásitos salgan a la superficie de un lado y sean destruidos por el sol y entonces no estén ahí los borregos, ¿sale? Medicamentos, pues sí, es nuestra manera más tecnológica, por así decirlo, de evitar o de controlar una parasitosis, ¿sí? El problema es que pueden generar resistencia y no siempre son específicos, ¿sí? ¿Qué otra cosa puede pasar? Bueno, prevenir. Aquí hay un malentendido en el aspecto de que algunas personas
médicos incluidos también, dan desparasitantes de manera preventiva. Eso no existe, ¿sí? Los desparasitantes no previenen la enfermedad porque no tienen un efecto residual largo, ¿sí? O sea, no es como una vacuna, ¿ok? Los desparasitantes tratan lo que está ahí, más no van a prevenir, ¿sí? O sea, si yo le doy a mis borregos hoy albendazol y mañana los meto a un potero donde había larvas 3 de Moncus, se van a parasitar, porque el albendazol solo mató a los que están en el estómago en ese momento. No va a haber un efecto residual, ¿sí? Hay muy poquitos que tienen efecto residual, pero no dura tanto, ¿sale? Entonces, aquí es en donde empezamos a tener algunos problemas en ese aspecto. Preventivo, ya quedamos que no existe esa prevención como tal, y no de la manera en la que la conocemos, ¿sí? Curativo, pues sí, pero el curativo tiene que ver con esto, ¿sí? Necesitamos hacer diagnóstico. A ciegas no es recomendable dar nomás un desparasitante por si tiene algo. ¿Por qué? Porque vamos a generar resistencia, ¿sí? Otro problema que tenemos que considerar en el tratamiento farmacológico es esto. Siempre hay que calcular, ¿sí? En el caso de los médicos, los estudiantes que nos están escuchando, ¿sí? Siempre que hay que calcular la dosificación en miligramos por kilo de peso de cada desparasitante, ¿sí? No hay que irnos con lo que dice la etiqueta del fármaco porque a veces está subdosificado o sobredosificado, ¿sí? Hay que calcularlo porque así nos vamos a asegurar que la dosis es la adecuada y que no va a causar una resistencia, ¿vale? O puede tener una resistencia más tardía. Vacunas. ¿Existen vacunas? Sí. ¿Funcionan? Desgraciadamente no. ¿Sí? Todas son en fase de prueba, no tienen los resultados esperados y entonces es difícil, ¿vale? Y algo muy, muy importante, la ivermectina no va a matar a todo lo que tenga ahí. Hay una creencia errónea de que la ivermectina destruye cualquier tipo de parásito. No es así. La ivermectina solo mata nemátodos y artrópodos. Los protozoarios no los mata la ivermectina, la fasciola no la mata la ivermectina, los céspudos no se mueren con ivermectina, ¿sí? Entonces, hay que considerar el diagnóstico en este aspecto, ¿eh? Ahora, la especificidad de los fármacos también es muy importante. No todos sirven para lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, el fenbendazol nos puede ayudar en casos de yardiasis, que es poco común en los ovinos, pero sí existe, ¿sí? Nematodosis de cualquier tipo también, cualquier benzimidazol y provenzimidazol también con los nematodos, ¿sí? El toltrasuril es específico para las coccidias, ¿no? El triclarbendazol para la fasciola, etcétera, 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 ¿sí? Hay que saber qué tenemos para saber con qué lo vamos a matar. Y tener en cuenta esto, existe la resistencia contra los desparasitantes. No es tan alarmante ni tan grave como en el caso de los antibióticos contra las bacterias, pero sí existe, ¿sí? Y en el caso de la producción ovina, es totalmente importante y puede afectar muchísimo, ¿sí? Porque hay especies ya de nemátodos, como por ejemplo algunas poblaciones, algunas cepas de Moncus, que ya no se mueren con casi nada y hay que estar tratando continuamente, ¿vale? Entonces, hay varios tipos de desparasitantes que se pueden ocupar, ¿no? Los fenilgirasoles, los nicotínicos, lactonas, etcétera. Hay varios, ¿sí? Existe una gran variedad. El problema es que algunos generan resistencia más rápido que otros, ¿sí? Ahora, ¿qué es eso de la resistencia de los parasitantes y por qué estoy diciéndolo tanto? Bueno, la resistencia se da básicamente por dos razones, ¿sí? Por un mal uso y por un abuso de los medicamentos desparasitantes, ¿sí? El mal uso que se le da a los desparasitantes es el de voy a desparasitar a mis animales. ¿Qué parásito tiene? No lo sé, pero los voy a desparasitar, ¿sí? Ese es un mal uso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya vimos que tienen una especificidad de esos desparasitantes de especie de parásitos para matar y que no todos matan a todos, ¿sí? Ahora, qué es el abuso? Voy a desparasitar cada mes.
porque así me voy a asegurar que no van a tener. Eso es un abuso del medicamento. Eso lo único que va a generar es una resistencia más rápidamente, porque están forzando a los animales que están ahí a desarrollarla. ¿Por qué? Pues porque le están bañando todo el tiempo con desparasitante. ¿Vale? Ahora, los caballos. En los rumiantes, en los ovinos es en donde es más visible, por así decirlo. Y esto pues, es un proceso evolutivo, no se puede detener. O sea, los parásitos tienen que evolucionar junto con nosotros para sobrevivir. ¿Cuál es su método de evolución? Pues voy a generar una cosa que no me va a hacer daño, ¿sí? Para que no me dañe el desparasitante que me están echando. Eso es evolución. ¿Ok? Vale, ahora, ¿qué es la resistencia como tal? Bueno, hablamos de resistencia a los desparasitantes cuando una población de parásitos, sea cual sea, ¿sí? Toleran las dosis de los tóxicos, que en este caso son los desparasitantes, ¿sí? Que serían letales para la mayoría de ellos en una población normal, ¿sí? Pero como lo empiezan a tolerar, entonces no todos se mueren, ¿sí? Por decirlo, tenemos aquí un grupo de parásitos, ¿no? 5 parásitos. Les doy desparasitante y me sobreviven esos 2. Estos 2 van a generar, ¿sí? Bebés parásitos que van a ser resistentes. No todos. Voy a volver a dar desparasitante y a lo mejor originalmente me sobrevivían 2, ahora ya me sobreviven 3. Y entonces esto puede ir evolucionando y ser cada vez más y más y más y más hasta tener una población totalmente resistente a un desparasitante. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se mide esta resistencia? En factores de resistencia. ¿Sí? Varían muchísimo entre los medicamentos. ¿Sí? Y se calculan con unas fórmulas que están aquí. Básicamente es dividir cuántos parásitos sobreviven entre cuántos se mueren, y eso se saca con un factor. Y entonces el factor nos los da de 2, puede ir de 2 hasta 100. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí que el factor de 2 a 5, ¿sí? Esto significa las veces que se necesita más del desparasitante. ¿Sí? Los ectoparasiticidas, que son también los que generan mucha resistencia en el aspecto, ¿sí? de cualquier especie, o sea, en aquí las reinas de la resistencia son las garrapatas y las pulgas, ¿sí? Ya hay, eh, ya hay parásitos o ya hay cepas de estas que resisten 5 veces la dosis, ¿sí? Esto pues es demasiado y no podemos, esto a veces es difícil porque se empieza a combinar la dosis letal con la dosis que puede ser tóxica en los animales. Entonces no podemos hacerlo más, ¿sí? Del factor de 10, muchos benzimidazoles están en eso. O sea, se necesita 10 veces la dosis, ¿sí? Para que funcione. Y hay un factor 100, ¿sí? En el cual ya se considera que el desparasitante ya perdió totalmente su efectividad, ¿sí? O sea, el desparasitante ni a 100 veces la dosis va a matar al parásito. Ahí ya se considera que ese desparasitante no es efectivo y la población a la que está dirigida ese desparasitante no es resistente, ¿sale? Algunos benzimidazoles, como el albendazol, ya tienen ese factor de resistencia de 100, ¿sí? De ahí la importancia de saber qué cosa estamos matando, ¿sí? Ahora, desgraciadamente la resistencia no es tan sencilla como en las bacterias, ¿sí? Aquí los parásitos pueden generar 3 tipos de resistencia que se llama lateral, cruzada y múltiple. La lateral, ¿qué significa? Que el parásito va a desarrollar resistencia no solo a un desparasitante, sino a los desparasitantes que se le parecen químicamente a él, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos un problema, porque si estábamos tratando de desparasitar con albendazol, ¿sí? Y a resistente probamos con mebendazol, como es la misma clase química, dado que son benzimidazoles, pues entonces ya tenemos resistencia, ¿sí?
Ahora, puede existir resistencia cruzada. ¿Qué significa? El parásito es resistente a un medicamento y a otro de otra clase química. Esto es todavía más peligroso porque ese parásito ya tiene resistencia a dos tipos diferentes de desparasitantes. ¿Sale? Y tenemos a múltiple, que es el esquema más grave de resistencia, en el cual a un parásito le pueden dar lo que sea y no se va a morir. ¿Sí? Desgraciadamente, en el mundo ya hay poblaciones o cepas de parásitos que tienen resistencia múltiple a esto. Y el tratamiento y el control es muy complicado precisamente por eso. ¿Sale? Y es que aquí el mecanismo de acción, o sea, de la resistencia no es al medicamento como tal, sino a lo que hace en el organismo. ¿Sí? Que eso es algo con lo que los parásitos evolucionaron. ¿Sí? ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues porque el parásito puede generar algún mecanismo para inhibir el mecanismo, el medicamento. ¿Sí? O incluso, en el caso de los artrópodos, pueden evitar el contacto con el medicamento. Por ejemplo, en los perros, los collares antipulgas, las pulgas evitan pasar por el cuello para no ser muertas. ¿Sale? En el caso, por ejemplo, de las garrapatas, algunas especies se mudan a lugares en donde no nos va a alcanzar el desparasitante, por ejemplo, en algún baño de inmersión. ¿Vale? Esto lo pueden hacer. ¿Y por qué? Pues porque están evolucionando para protegerse de ese desparasitante. ¿Sí? Tienen otras maneras muy específicas, ¿sí? O sea, pues tienen enzimas que destruyen los desparasitantes, ¿sí? Tienen algunos parásitos, presentan algunos tipos de proteínas que eliminan de manera especial de su organismo el desparasitante, ¿sí? Cambian el lugar de donde afecta el desparasitante, ¿sí? Generan un escudo de manera literal, o sea, cambian su estructura molecular para evitar que el desparasitante penetre en ellos y entonces ya no los va a matar, ¿sí? Y esto que les comentaba, ¿no? Del cambio de comportamiento, o sea, de compartimiento, perdón, que es que se mueven del lugar para que el desparasitante no actúe. ¿Sí? Entonces, esa resistencia es el problema. Ahora, desgraciadamente, casi todos los desparasitantes que existen en el mercado, ¿sí?, están dentro de estos 4 grupos. ¿Sí? Y en los antihelmínticos dentro de estos 3. ¿Vale? Entonces, realmente no hay tantas opciones de desparasitantes como tal. Por eso es muy importante evitar el abuso y el mal uso de ese desparasitante. ¿Sale? De ahí que, pues bueno, la investigación en estos aspectos, en este tiempo, sea necesaria hacia generar nuevas sales para desparasitar. ¿Sale? Ahora, ¿por qué es tan importante esto de la resistencia? Porque tiene que ver con el diagnóstico diferencial. ¿Sí? Ya habíamos visto que los huevos son muy parecidos entre sí y no es posible diferenciarlos. ¿Sí? O sea, estos huevitos son muy parecidos de todos los nemátodos. ¿Sí? Entonces, como no es posible diferenciarlos, es necesario hacer un coprocultivo. El coprocultivo es una técnica diagnóstica parasitológica en la cual se engaña a estas larvitas para hacerles creer que están en el suelo. ¿Sí? Y entonces que eclosionen a la forma infectante, que es la larva 3. ¿Sale? Esta larva 3, a diferencia del huevo, es diferente en cada especie de parásito. Y entonces eso nos ayuda a determinar esa especie exacta. ¿Sale? Con esta especie exacta que nosotros tenemos, ya podemos entonces planear esto. ¿Sí? Porque entonces yo ya voy a saber que lo que tengo ahí en mayor frecuencia es Hemoncus, por decir algo. ¿Sí? Y entonces Hemoncus yo ya sé que es de los que tienen resistencias, entonces tengo que hacer una rotación de desparasitante más seguida. ¿Sí? O a lo mejor lo que tengo pues es Cavertia, y Cavertia pues, es un parásito que no genera tanta resistencia y puedo desparasitar de una manera más libre. ¿Sí? Entonces, con eso nos ayuda esa especie. ¿Sí? Determinar esa especie exacta. Y la otra importancia de por qué hay que hacerlo es porque nos va a ayudar a hacer esto.
que es algo muy importante y que muchas veces lo dejan de lado. Nosotros al determinar la especie exacta podemos decir cuáles son los parásitos que existen en el hato por región, ¿sí? Y entonces yo también puedo hacer manejos, ¿sí? De a lo mejor en alguna región tienen unos borregos que por cuestiones evolutivas ya se acostumbraron o generaron resistencia de manera, digamos, natural contra cierta cepa de parásito, y entonces yo puedo agarrar ese borrego, ¿sí? Comprar algunos pies de crías o comprar algunos corderos, mantenerlos en mi región y ver cómo funciona, sí, contra mi especie de mongus, por decir algo, del parásito que tengo ahí. ¿Sí? Esa es la importancia de hacer este diagnóstico diferencial. Y con esto también bajamos muchísimo la resistencia hacia los antiparasitarios. ¿Sí? Ahora, para hacer esto necesitamos conocer el ciclo básico de estos nematodos. ¿Sí? Básicamente, los adultos van a estar en el sistema digestivo, ¿no? Ya sea el estómago, que es el abomasgo o el mojar, que llaman también, o el intestino delgado, o ciego, colon, básicamente es en donde se van a encontrar. Esos adultos van a reproducirse y van a generar un huevo. Ese huevo se va a liberar en las heces y se va a caer al pasto, ¿sí? Al campo, o al corral, o etc. El huevo es de esta manera, ¿sí? Pero como ya habíamos quedado que los borregos pueden tener hasta 10 especies de parásitos, generan este huevo al mismo tiempo, bueno, pues entonces no voy a saber cuál es. ¿Qué es lo que hago? Le pido a mi médico veterinario o le pido a mi laboratorio de diagnóstico que me determine la especie de este huevo. ¿Sí? Entonces, estos huevos que están en la pastura, después de cierto tiempo, pueden ser unos días, ¿sí? O pueden ser algunas horas, dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura que existan en esa región o en ese lugar, ¿sí? Se va a salir de ese huevo una larva, que es la 3. ¿Sí? Esta larva 3 es infectante. Esta es la que infecta a los borregos. Y va a estar en los pastos, ¿sí? Esperando a que aquel borrego llegue y coma pasto junto con el parásito, ¿sí? Estos parásitos llegan al intestino, se reproducen y entonces se cierra el ciclo, ¿sí? Entonces, si vemos este aspecto, podemos tener dos fases de diagnóstico. Una de diagnóstico en la cual ya sé que mis parásitos, mis borregos tienen algún tipo de parásito, no sé cuál, pero tienen, y otra en el cual ya puedo saber cuál tienen, ¿sí? Y si yo sé cuál tienen, puedo hacer muchos más manejos que si solo sé que tienen algo, ¿sí? Por eso es importante el aspecto del ciclo en estos parásitos, ¿ok? Vean, esto es lo que les decía. Estos son la mayoría de los parásitos que pueden tener los rumiantes, ¿sí? Por lo menos aquí en México. No le hagan mucho caso a este que está aquí, no es tan frecuente. Todos los demás sí. Entonces, si se dan cuenta, todas estas especies que están aquí de nemátodos ponen un huevo similar, que son estos, ¿sí? De hecho, en este libro le llaman estrongilido como tal. ¿Por qué? Pues porque el orden al que pertenecen estos parásitos se llama estrongilido, ¿sí? Entonces, el diagnóstico aquí, si yo veo esto en una flotación, yo nomás le puedo decir al productor o le puedo decir al médico veterinario yo que yo soy parasitólogo, que soy el que hace el diagnóstico. Yo lo que reporto es, encontré huevos compatibles con estrongilido. Se recomienda hacer coprocultivo para diferenciar la especie. Es lo único que yo puedo decir. No les puedo decir, ah, sí, este huevo es de mongus y este otro es de monostoma y el otro, no, no se puede, ¿vale? Hay que hacerlos eclosionar. El único que pueden decir cuál es este, pero porque es totalmente distinto. Pero de ahí en fuera es muy difícil. Y si a esto le sumamos que pueden tener al mismo tiempo 5 o 6 especies de estas que están... los huevos son similares, pero las larvas no, ¿sale? Entonces las larvas son totalmente distintas entre sí y entonces yo puedo saber
cuál es cuál, midiendo la colita, viendo si tiene algunas cosas en la cabeza, contándole las células intestinales, etcétera. Son algunas cosas que los parasitólogos nos entretenemos ahí mucho. Yo sé que a algunos no les va a hacer la menor gracia, pero bueno, a nosotros nos entretiene, ¿no? Luego hay que estarles contando las células, es lo más divertido porque tienes que echarte ahí un toque para ver cuántas células son, pero funciona generalmente, ¿sale? Y entonces, como esas larvas tienen diferencias morfológicas específicas, pues ya puedo decirles, yo como parasitólogo, que solicitaron ustedes en coprocultivo, ¿sabes qué? En tu muestra de tus borregos se encontraron larvas de, que son compatibles con Trichostrongylus y con Ostertagia. ¿Esto qué nos dice? Bueno, pues yo ya sé cuáles tengo, ¿sí? Y yo sé que Trichostrongylus y que Ostertagia, en primera, no son muy patógenos para mis borregos, y en segunda, ya sé que no presentan mucha resistencia. Y entonces puedo ir probando qué desparasitante los mata más efectivamente, ¿sí? Esta es la importancia de por qué hay que hacerlo, y para evitar esa resistencia, ¿sí? Porque a lo mejor, si yo nomás me quedo con mi información de que tengo huevos de tipo estrongilido y uso albendazol o levamisol, ¿sí? Y resulta que uno de mis parásitos es Coperia, por así decirlo, pero yo no lo sabía, y resulta que mi cepa de Coperia que tengo en mis borregos ya desarrolló resistencia contra el levamisol. ¿Qué va a pasar? Pues que voy a tener muchas Coperias, y entonces pues voy a tener bajas de peso, muertes en los animales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? De ahí es esta importancia de por qué es necesario saber eso. ¿Sí? Y como ven, pues tiene que ver con el ciclo de los nemátodos. ¿Sí? Yo sé que estas son diferentes, ¿sí? Y que existe afortunadamente una técnica diagnóstica para llevarlos de esto a esto. ¿Sí? Y entonces ya puedo yo saber. Okay. Y no solo eso, puedo decir con mucha certeza, ¿sí? Que en mi región yo no tengo Bunostomum, ni Hemoncus, ni Esophagostomum, ¿sí? ¿Por qué? Porque tal vez no existen, o porque tal vez los parásitos no son adecuados para ese medio, o a lo mejor mis animales o puedo incluso vender a mis animales diciéndoles, mis animales están libres de Hemoncus. ¿Cómo lo sabes? Porque yo hago coprocultivos y sé que no tengo Hemoncus. Y esto es un plus para los que se dedican a vender, por ejemplo, pie de cría, ¿no? Porque entonces ya sabemos que a lo mejor ese borrego tiene cierta cualidad genética que lo hace resistente. ¿Sí? Que esto es lo que se ha estado también viendo en el aspecto del control, el control de tipo genético, o sea, buscar especies o cepas o razas resistentes a ciertos parásitos, ¿no? Lo parece un poco difícil de hacer, pero bueno, sí existe. ¿Sale? Ahora, ¿qué otra cosa me da ventaja saber qué nemátodo es el que tengo ahí? Esto. Hay una cosa en los parásitos que se llama fenómeno de refugio, ¿sí? Y es que hay algunos parásitos que no están expuestos a los desparasitantes, ¿sí? Como no están expuestos, pues no desarrollan resistencia, ¿sí? Como no están, como están, digamos, son no resistentes, pues puedo disminuir mi presión selectiva sobre ellos, ¿sí? Y entonces, a lo mejor tener, si yo sé esto, pues ya sé que a lo mejor mis tricostróngilos tienen su efecto de refugio y por eso no son resistentes, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Desgraciadamente este fenómeno de refugio ocurre en parásitos que no son tan específicos de especie, ¿sí? Pero bueno, vamos, no es eso tan malo, ¿sí? Mi ventaja es que va a disminuir mi aparición de resistencia mucho, ¿sí? Y eso es bueno porque entonces puedo probar varios desparasitantes. ¿Ok? Entonces, al saber también esto, entonces me evito el hacer manejos de desparasitación preventiva, ¿sí? Porque recuerden que no es como vacunación. ¿Sí existe un efecto residual? Sí.
pero solamente lo tienen las lactonas macrocíclicas, que son la ivermectina, la doramectina, la selamectina, la abamectina, todas ellas, ¿sí? Pero puede ir desde 10 hasta 30 días, o sea, si yo le doy a mi borrego hoy ivermectina, durante 10 días lo va a proteger, pero en el día 11 se va a parasitar, si es que existen parásitos en la región, ¿sale? Ahora, en el caso de los artrópodos, pues sí existen algunos ectoparasiticidas que sí tienen un efecto preventivo como tal, porque son repelentes, pero en los nematodos no existe eso, ¿vale? Entonces, por favor, que esto les quede como de enseñanza, ¿sí? No se puede prevenir una parasitosis dando desparasitante. El desparasitante es para curar, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo esa desparasitación con conocimiento de especie, entonces yo ya sé qué especies están en el hato, ¿sí? Puedo hacer planes de desparasitación más efectivos, puedo rotar desparasitantes y yo ya sé, este desparasitante me mató a Hemoncus la otra vez. Lo voy a volver a probar para ver si vuelvo a tener Hemoncus. Y se puede ir haciendo ese juego con los desparasitantes, ¿sí? Puedo saber si existe alguna resistencia específica de alguna especie en particular, ¿sí? Uso, no sé, el levamisol y siempre en mis copocultivos me aparece Mecistocirrus. ¿Qué les dice eso? Pues que Mecistocirrus es resistente al levamisol. A lo mejor hay que variar el desparasitante, ¿sale? Puedo saber qué especies existen en la región. Les digo, esto es un plus, porque yo puedo decir, mis borregos no están parasitados de Moncus o no están parasitados de Sulfagostomon, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso es bueno. Y puedo disminuir o eliminar esa resistencia, ¿sí? Que eliminar es un poco complicado una vez que ya se mostró, pero sí la puedo disminuir, ¿no? O sea, a lo mejor bajar ese factor de resistencia no sé, de 5 a tal vez a 3, ¿no? Que ya es algo aceptable, ¿vale? Y entonces, con este diagnóstico podemos tener dos escenarios, ¿sí? El primer escenario es este. Tengo mis animales infectados. Los desparasito sin diagnóstico, ¿sí? Específico, o sea, sin saber quiénes están ahí. ¿Qué es lo que voy a lograr con eso? Que voy a tener infectados, animales que van a seguir infectados con parásitos resistentes, y animales desparasitados, entre comillas, que a lo mejor están desarrollando una población resistente. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que a los 2, 3 meses otra vez tengo mi parasitosis y signos clínicos. Oiga, doctor, ya me salieron otra vez parásitos. Digo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a volver a desparasitar. ¿Sí? O, ya volvió a salir, vamos a desparasitar de nuevo. Una vez más, sin diagnóstico. ¿Sí? Es diferencial. ¿Vale? Bueno, ¿qué voy a tener? Pues animales infectados, pero además ahora van a ser con parásitos resistentes. ¿Por qué? Pues porque sobrevivieron de acá. ¿Y esto qué sucede? Bueno, pues que tengo mis animales infectados de nuevo. Y se vuelve un ciclo de nunca acabar. Y la resistencia aquí lo único que hace es elevarse y elevarse y elevarse hasta que llega un momento en el que dan litros y litros de albendazol, por ejemplo, y los parásitos siguen allí. ¿Sale? Esto es lo que sucedería en un escenario sin diagnóstico diferencial o incluso sin diagnóstico, que sería todavía más problemático. ¿Sale? Cuando uno hace desparasitación con diagnóstico, ¿qué es lo que puede ocurrir? Lo siguiente, tengo mis animales infectados, desparasito con un diagnóstico diferencial, y entonces, ¿qué voy a tener? Una baja población de animales infectados con parásitos resistentes, porque puede existir, pero mis animales desparasitados con una probable de población resistente van a ser mayor que los que están con parásitos resistentes. ¿Sí? Puede llegar a pasar otra vez mi parasitosis, sí, otra vez ya regresaron. Bueno, vamos a volver a hacer diagnóstico, ¿sí? Mira, ya sé que tenemos la vez pasada salió la vez pasada salió fulanito, ahora salió sutanito. Bueno, hay que desparasitar entonces con este otro a ver qué sucede. Ya tenemos todavía una población todavía más pequeña de una población resistente, ¿sí? Y voy a empezar a tener animales sin parásitos. Estos animales sin parásitos pues, van a crecer de manera adecuada, no van a perpetuar la infección, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa es la ventaja de hacer un diagnóstico diferencial morfológico con ecopropósito. ¿Sale? Entonces,
¿Qué técnicas de diagnóstico existen para hacer esto? Lo primero que casi siempre se solicita es una flotación fecal. La flotación fecal es una técnica en la cual vemos huevos como tal. El problema de esa es que nada más nos va a decir si tiene o no tiene. Eso, se acabó. ¿Tiene estrongilidos? No tiene estrongilidos. ¿Tiene coccidias? No tiene. ¿Tiene esto? No tiene. ¿Sí? No nos va a decir quién tiene. Esta flotación se puede complementar con un conteo, ¿sí? Para saber la carga parasitaria, la cual también es bastante importante al momento de tomar decisiones de desparasitación. ¿Vale? Esta técnica se le conoce como la técnica de McMaster y es conteo de huevos por gramo de esas y nos va a decir esa carga parasitaria. No nos dice si es positivo o negativo. Hay personas y hay laboratorios que se saltan la flotación y se van directo a McMaster. McMaster tiene un problemita. Si el borrego es un individuo portador sano y presenta menos de 50 huevos por gramo de heces, no los va a detectar. No significa que no sea positivo el borrego, simplemente que nuestra técnica fue la inadecuada para diagnosticarlo. Y ese borrego puede estar ahí perpetuando la infección con su bajísima carga parasitaria, pero está parasitando a todos los demás animales del gato. ¿Sí? Y hay otro método que funciona paralelamente a estos que son coprológicos, que esto sí es totalmente de examen físico al animal, que es el método FAMACHA, ¿sí? El cual se determina el grado de anemia que existe para desparasitar. Aquí se los tengo. ¿Sí? El grado de anemia se ve en la conjuntiva ocular, ¿sí? En el ojito, y tiene un gradaje, ¿no? Del 1 al 5, ¿sí? En el cual nos puede decir qué tan peligroso o qué tan urgente es desparasitar, ¿vale? Este se puede complementar con los de coprológico, claro que sí. De hecho, sería lo ideal, ¿no? Yo le hago un coprológico a este que está en nivel 4 para saber quién me está matando o quién está causando esa anemia, ¿no? Hago el coprológico, sale la flotación positiva, mando a hacer el coprocultivo, en el coprocultivo me reportan el 95% de las larvas que se encontraron son hemoncus. Pues sí, ya sé por qué. ¿Sale? Entonces eso es lo que se puede hacer como técnica de diagnóstico. Y esto se puede solicitar, se lo pueden solicitar como productor, lo pueden solicitar al médico veterinario, y como médicos veterinarios encargados de una producción, lo pueden solicitar. Todos pueden hacer eso. ¿Vale? El método FAMACHA sí ya es un método más de campo, pero se complementa con estos. ¿Vale? Y entonces, bueno, ¿qué podemos sacar de conclusiones de todo esto? Necesitamos hacer diagnóstico diferencial. ¿Sí? Necesitamos saber cuál parásito específicamente está afectando a mis borregos, ¿sí? Sobre todo en las especies de producción, en este caso ovinos. ¿Sí? Tenemos que tener siempre en la mente que la resistencia contra los desparasitantes es un problema bastante grave, ¿sí? Y que puede llegar a tener consecuencias desastrosas, ¿sí? A tal grado de tener una batería de 5 desparasitantes distintos y ninguno funcione, y entonces estoy perdiendo peso de mis animales, estoy perdiendo al tener mortalidades elevadas, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Cómo evitamos esto? No hacer desparasitaciones sin diagnóstico. ¿Vale? No es válido hacer eso. ¿Sí? Hay que hacer un diagnóstico. ¿Vale? ¿Por qué? Porque dar desparasitación preventiva no funciona. ¿Ok? No funciona porque puedo generar poblaciones de parásitos resistentes o porque puedo estar sobremedicando al animal, ¿sí? O haciendo un abuso o un mal uso del desparasitante, y entonces esto nos va a traer consecuencias de resistencia y por lo tanto problemas en general. ¿Vale? Entonces son estas conclusiones que podemos llegar con esto, y pues bueno, les agradezco su atención, me disculpo por el corte del internet de manera ahí ahorita que se fue, pero ya estamos otra vez bien. Estos son mis datos de contacto, tengo una página igual que el doctor Gabriel en Facebook que se llama Parasitología Veterinaria, la encuentran como @parasitovet. Subo algunas fotos, me pueden preguntar ahí sin ningún problema lo que encuentran en sus copros, etcétera, no hay ningún problema. Y mi correo electrónico que está ahí,
donde si necesitan alguna información o alguna asesoría en cuestiones de parásitos, estoy a la orden. Y pues les agradezco una vez más.